Legendary, Saga Caraval 2, Stephanie Garber, séptima parte, quinta noche de Caraval. Capítulo 31. Al principio parecía que no había estrellas. Desde abajo, el cielo era como un brillante espejo negro. Pero desde arriba, en el interior de su carruaje aéreo, Tella pudo ver que el cielo no estaba completamente oscuro. Una fina línea de estrellas blancas resplandecía con la forma de un corazón. Abarcaba la mayor parte de Valenda y destellaba como polvo de hadas en los límites de la ciudad antigua, insinuando encantamientos y magia y sueños infantiles. Tella se acercó a la ventanilla del carruaje. Incluso bajo la incandescente luz de las estrellas, estaba demasiado oscuro para ver con claridad a la gente de abajo, pero se imaginó a aquellos que seguían jugando y corriendo por las calles. Nadie le había dicho nada directamente, pero había oído a algunas criadas discutiendo sobre lo disgustado que estaba todo el mundo, porque el Antina hubiera cancelado la cuarta noche de Caraval. Ya que su vida dependía del resultado del juego, ella tampoco había querido perderse una noche de búsqueda. No obstante, su cuerpo había tomado el descanso con voracidad. Después de la cena con el Antina, Tella había dormido y dormido. Casi había esperado despertar cubierta de la sangre que vertían sus ojos. Pero Jax le había concedido una prórroga, o la sangre que Dante y Julian le habían dado todavía estaba contrarrestando el letal beso del príncipe. Por desgracia, no estaba totalmente curada. Su corazón había vuelto a latir más lento de lo que debería. Latido, latido, nada, latido, latido, nada, latido, latido, nada, nada. Se agarró el pecho y maldijo a Jax. El latido faltante parecía instarla a darse prisa. Mientras su carruaje descendía en el distrito del templo, sacó la tercera pista, que había copiado del dorso del póster de su madre para que fuera más fácil de transportar. Si has descubierto esto, estás en un buen lugar, pero aún no es demasiado tarde para regresar. Las pistas ya no pueden indicarte la dirección. Para encontrar lo que Legend necesita, tendrás que seguir tu corazón. Tella estaba casi segura de que el objeto que necesitaba para ganar era la mágica baraja del porvenir de su madre. También creía que no era solo un juego, y que Legend de verdad quería aquellas cartas, pero suponía que él no sabía dónde estaban. Así que, a través de las pistas, le había pedido que siguiera su corazón, esperando que ella supiera dónde las había escondido su madre. Una intensa nube de incienso rodeó el carruaje de Tella mientras aterrizaba en el distrito del templo. Las oraciones y los himnos todavía llenaban las calles, pero no estaba tan concurrido como unas noches antes. Ningún susurro de Legend llegó hasta sus oídos. Parecía ser la única jugadora a la cual su corazón la había conducido allí. Aunque no fue tanto su corazón como el tempestuoso anillo de ópalo de su madre, que el Antina creía que era algún tipo de llave relacionada con el templo de las estrellas. Esperaba que la emperatriz tuviera razón, y si era una llave, que desbloqueara los secretos que necesitaba para encontrar la baraja del porvenir de Paloma. Pero dudaba de que fuera tan sencillo, y la relación del anillo con el templo la hacía recelar. Las religiones, tal como se practicaban en Valenda, parecían santuarios de entretenimiento en lugar de santuarios de fe. Pero Tella había oído que los que rezaban en el templo de las estrellas eran verdaderos creyentes, dispuestos a sacrificar su juventud, su belleza o lo que las estrellas les pidieran. Y aunque ella no sabía demasiado sobre las estrellas, había oído que los antiguos seres no tenían alma y que eran incluso menos humanos que los destinos. Eso la hacía recelar de cualquiera dispuesto a unirse a su congregación. Se tensó el cordón de la cintura para ceñirse la túnica que le había pedido a un criado del palacio que le consiguiera. Para acceder al templo de las estrellas, necesitaría parecer una acólita, dócil y obediente, y vestir una horrible túnica. El viento se deslizó entre sus piernas e hizo que se estremeciera. Tella nunca había sido recatada, pero se sentía como si solo llevara una sábana, sujeta en el hombro por un nudo y con un cordón trenzado alrededor de la cintura. El cordón se arrastraba por el suelo cuando caminaba. Era muy poco favorecedor y resultaría difícil correr con él. Y pensar en el templo de las estrellas la hacía desear girarse y huir en la dirección contraria. La cúpula del templo estaba cubierta por unas alas enormes que destellaban tan brillantes como las llamas.
pero a pesar de su grandiosidad, nadie se detenía en las cercanías de la gran entrada del templo. Puede que por eso hubiera tantas estatuas en sus amplios peldaños de piedra lunar, dando la impresión de visitantes y de vida. Aunque nadie que mirara aquellas esculturas de cerca las habría confundido con humanos. Tan gruesos y altos como columnas del templo, los hombres poseían unos brazos musculosos y tan grandes como troncos de árboles, mientras que las mujeres mostraban senos rebosantes y ojos hechos de agua marina. Tella suponía que eran representaciones de las estrellas. Habrían sido hermosas si no se hubiera fijado en el resto de las esculturas, unas más pequeñas y delgadas arrodilladas ante ellas, perturbadoramente realistas y vívidas. Las antorchas encendidas proyectaban su luz de rojo epilobio sobre las estatuas humanas, sobre las gotas de sudor de sus sienes y los callos de sus manos. Todos estaban descalzos. Algunos se encorvaban en posición de sumisión mientras que otros elevaban las manos, ofreciendo bebés envueltos o niños pequeños. Tella se atragantó con algo que sabía de un modo repugnante, mientras se preguntaba qué habría entregado su madre a cambio del anillo de ópalo que ahora llevaba en el dedo. Si esto te disgusta, no vas a disfrutar de lo que encuentres en el interior. Dante estaba apoyado contra una de las columnas que flanqueaban la enorme puerta del templo, con su piel bronceada y sus llamativos tatuajes. Y, por Dios, no llevaba camisa. Ninguna camisa. Tella habría deseado no mirarlo, pasar de largo e ignorarlo, pero no podía apartar los ojos de él ni evitar la oleada de calor que se extendió por su pecho y su cuello. Había visto a jóvenes sin ropa antes. Estaba bastante segura de que incluso lo había visto a él sin camisa, pero, de algún modo, parecía distinto sobre esos peldaños, más alto y ancho, más incontenible. Iba vestido como una de las estatuas, con solo una amplia tela blanca que envolvía su mitad inferior y acentuaba la perfección bronceada de sus piernas y su pecho. Tella cerró la boca, pero era demasiado tarde. Ya la había visto quedarse boquiabierta y ahora el idiota presumido estaba sonriendo, con sus dientes blancos y sus labios perfectos como si fuera una de las estrellas veneradas en el interior del templo. Y ella tenía que admitirlo. En aquel momento resultaba bastante convincente. Del mismo modo en que había conseguido engañarla para que creyera que de verdad se preocupaba por ella. Aquella era la primera vez que lo veía desde que se llevó su cuerpo roto del castillo Idlewild. Suponía que esperaba que le diera las gracias por salvarla esa noche. Pero después de lo que le había dicho a Julian, que solo le importaba porque podía conducirlos a las cartas, no pensaba agradecerle nada. Quería decirle algo ingenioso o mordaz, pero para su horror, lo único que se le ocurrió fue: «Nunca deberías llevar camisa». Su sonrisa fue devastadora. Se apartó de la columna y apoyó el codo en una de las esculturas que Tella tenía más cerca. La luz de la luna danzó sobre las gruesas espinas negras tatuadas sobre su clavícula, mientras que sus ojos oscuros hacían lo mismo con ella. Subieron por una abertura de su vestido hasta que... Dante frunció el ceño. A Tella se le hizo un nudo en el estómago. «¿Por qué me estás mirando así?» El joven se agachó. Agarró el extremo del cordón que mantenía en su sitio el trozo de tela y tiró. Cada centímetro de la piel de Tella se calentó. «¿Qué estás haciendo?» «Ayudándote», señaló con la cabeza una de las esculturas femeninas que vestía un vestido similar al de Tella, aunque la cuerda que lo sujetaba comenzaba justo debajo de su pecho y después la rodeaba varias veces creando un patrón de diamante para terminar atada en la cintura y dejando solo dos cortas borlas colgando cerca de sus curvilíneas caderas. «Lo has hecho mal». Dante tomó el otro extremo del cordón. «Vamos a tener que quitar el cordón y volver a atarlo». Tella le arrebató ambos extremos y se alejó un paso, tambaleándose. «No puedes quitarme el vestido aquí, en las escaleras». «¿Significa eso que puedo quitártelo en otro sitio?» Su voz grave rezumaba oscuras promesas. Tella lo golpeó con la cuerda. «Solo estoy bromeando. No pensaba desnudarte aquí ni en ningún otro sitio, pero vamos a tener que arreglarte la sábana si quieres entrar. Es un peplo, no una sábana, y no les importará cómo esté atado. Si piensas eso, entonces está claro que no sabes lo suficiente sobre este santuario. Al otro lado de esas puertas hay un mundo diferente. Pero si quieres entrar así, adelante». Agitó un extremo del cordón que la chica tenía en sus manos. «Creo que disfrutas atormentándome. Si tanto te disgusta, ¿por qué no te has marchado?» «Porque tú te interpones en mi camino».
Era una excusa muy pobre, y ambos lo sabían. Era mucho más fácil despreciarlo en su cabeza de lo que lo era en persona. No podía olvidar cómo la había mirado mientras la sacaba del castillo Idlewild. Hubo un momento en el que le pareció traicioneramente joven y casi demasiado vulnerable. Pero, ¿fue porque de verdad le preocupaba perderla? ¿O solo estaba asustado porque perderla significaría resignar su oportunidad de encontrar la baraja del porvenir de su madre? Se sentía tentada a preguntar, a lanzarle a la cara lo que había escuchado y ver si se ponía a la defensiva o se ablandaba. Las palabras le pesaban en la punta de la lengua. Pero ninguna de ellas salió. En realidad, no quería una respuesta porque no importaba qué dijera. No habría un final feliz para su historia. Todavía no estaba segura de quién era Legend, si Dante o Julian. Su conversación con Scarlett había sembrado dudas en ella. Pero si Dante resultaba ser Legend, tendría que asegurarse de extinguir cualquier sentimiento que tuviera por él. Después de la obra de la noche anterior, y de concluir que la intención de Jax era liberar a todos los destinos, había repasado sus planes. No quería ser responsable de la liberación de los destinos, que gobernarían el imperio como dioses crueles, pero tampoco quería morir de nuevo, y no había llegado tan lejos en el intento de salvar a su madre y hacerle por fin todas las preguntas que la habían acosado desde el día en el que desapareció de Trisda, solo para fracasar. No iba a ser una cobarde y fingir que no tenía opciones solo porque éstas no le gustaban. Tenía opciones y las haría suyas. Al final del juego, entregaría a Legend. Esperaba que no fuera Dante. Pero aunque no lo fuera, seguía sin haber futuro para ellos. No se sentía orgullosa de aquella decisión, ni de evitar las cosas que no se habían dicho. Sabía que estaba tomando el camino más fácil omitiendo que había estado a punto de morir, y que Dante la había salvado. Pero él tampoco había dicho nada al respecto. Aquello también era, probablemente, lo que él quería. De acuerdo. Tella le lanzó ambos extremos de la cuerda. Dejaría que hiciera aquello y después se despediría de él. Pero date prisa. Se sujetó con las manos la mitad superior de la túnica, recordándose que no era recatada. Aún así, se sentía como si estuviera sosteniéndose a sí misma en lugar de la tela. Cada centímetro de su piel se volvió más sensible, y notó un hormigueo de conciencia cuando él se acercó. Olía a tinta y a otras cosas oscuras y seductoras. Se agarró la fina tela con fuerza mientras él buscaba el nudo en su cintura, y con lentitud comenzaba a deshacerlo. Tiró y tiró de ella hasta que estuvo tan cerca que lo único que podía ver eran las colinas de su pecho tatuado. Tenía los brazos cubiertos de símbolos, pero su pecho parecía contar una historia. Un barco naufragado con las velas rasgadas colisionaba contra su abdomen, mientras las estrellas rotas lo miraban desde arriba. Un bosque en llamas cubría un lado de su caja torácica. Bajo su clavícula, un corazón negro a juego con el que tenía en el brazo lloraba sangre tan real que le pareció que lo oía latir. Cuando Dante se giró ligeramente, atisbó las puntas de las plumas negro-azuladas que pertenecían a las hermosas alas tatuadas en su espalda. Tella se dijo a sí misma que no debía mirar, pero cuando cerró los ojos, todo se intensificó. El roce de los nudillos de Dante contra la curva de su cadera le aceleró el corazón. El amplio pulgar que se clavó suavemente en su cintura la dejó sin aliento, mientras él seguía trabajando con la cuerda hasta que se deslizó desde su cintura hasta sus manos, dejándola solo con la túnica. Entonces abrió los ojos. Dante se pasó la lengua por los labios, como un tigre que acaba de superar a un gatito. Ella sujetó la tela con fuerza. «No te atrevas a marcharte con esa cuerda». Él levantó una ceja. ¿De verdad crees que te dejaría así después de todo lo que me he esforzado por ganarme tu confianza? Creí que estabas trabajando para Legend. Él se acercó. Piensa lo que quieras, pero si de verdad crees que esa es la única razón por la que estoy aquí ahora, con las manos sobre tu cuerpo, no eres ni de lejos tan lista como pensaba. Entonces la rodeó con el cordón.
Una febril oleada de sangre corrió alrededor de su corazón mientras Dante la envolvía con los brazos y tiraba de la cuerda a su espalda, tensándola bajo su pecho. ¿Demasiado apretada? No. ¿Estás segura? Por un momento has dejado de respirar. ¿O soy yo quien tiene ese efecto en ti? Le acarició la oreja con los labios, lo que despertó el tierno espacio cerca del borde de su mandíbula, mientras dejaba escapar una risa grave. Tella lo habría golpeado si su vestido no hubiera ido a parar al suelo. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? ¿Preferirías que me diera asco rodearte con los brazos? Sus manos la envolvieron de nuevo, y esta vez hizo algo más que rozar la tela de su vestido. Tella sintió la presión de sus dedos deslizándose sobre sus costillas mientras la rodeaba con el cordón hasta que éste se cruzó sobre su ombligo. Eso no debería haberla ruborizado. Allí era donde la historia terminaba, no donde se ponía interesante de nuevo. Dante volvió a rodearla con la cuerda y sus manos se detuvieron sobre su cintura. ¿Qué te parece? Bien, me refería al cordón. Yo también me refería a eso, dijo Tella, pero estaba bastante segura de que sus palabras jadeantes demostraban que era mentira. Háblame de tus tatuajes, le pidió esperando distraerse mientras terminaba. ¿Significan algo o solo son dibujos bonitos? ¿Te parecen bonitos? ¿Tienes algo en contra de esa palabra? No si la usas para referirte a mí, respondió. Pero Tella habría jurado que le había atado la cuerda en la espalda un poco más fuerte de lo necesario. Interpreto tantos papeles que los tatuajes me ayudan a recordar quién soy. Cada uno de ellos cuenta una verdad sobre mi pasado. El corazón negro llorando sangre, dijo Tella. ¿Es por una chica de la que estuviste enamorado? Nunca hablo de ese, pero te contaré la historia del barco con las velas rotas. Le rozó brevemente los costados con los dedos, recordándole dónde estaba exactamente el barco. Mi padre intentó librarse de mí cuando era pequeño y me vendió a una familia noble de otro continente. Pero o el destino estaba de mi parte, o realmente pretendía destruirme. El barco de los nobles fue atacado por piratas que no mantenían prisioneros. Yo debería haber sido una víctima más, pero les conté que era un príncipe fugitivo. ¿Y te creyeron? No. Pero les pareció suficientemente entretenido como para mantenerme con vida. Tella se descubrió sonriendo ante la idea de un joven Dante intentando engañar a un barco lleno de piratas. Entonces, ¿eso significa que conoces trucos piratas? Conozco todo tipo de trucos. Dante terminó de atar la cuerda, pero dejó las manos en la curva de su cintura, cálidas sobre la fina tela. Si dejas de intentar ahuyentarme, te enseñaré algunos. ¿Te parece que estoy ahuyentándote? No, pero quieres hacerlo. El joven le colocó 2 dedos bajo la barbilla para levantarle el rostro. Siguió sujetando la cuerda en su cintura con una mano mientras la otra se movía lentamente desde su barbilla a su mandíbula. Tella había pensado a menudo que sus ojos bordeaban el negro, pero bajo la brillante luz de las antorchas parecían bordeados de oro y llenos de algo parecido al deseo. La miraba como si quisiera que se perdiera en algún lugar de sus ojos para ser él quien la encontrara. Pero Tella sabía que no se trataba de encontrarla a ella. Se trataba de localizar una baraja de cartas. Se trataba de los destinos y del poder, de vida y muerte. Habría deseado saber cómo sería perderse en alguien como Dante y confiar en que él la encontrara, pero solo podía confiar en sí misma. Gracias por tu ayuda, pero creo que seguiré sola. Retrocedió un paso, liberándose de su mano, y se alejó de él. Cuando su corazón se saltó el siguiente latido, pareció hacerlo más por tristeza que por la presión de Jax, pero se obligó a seguir caminando. A no girarse. El aire oscuro se volvió dulce como el néctar, asumiendo una cualidad casi adormilante, mientras se acercaba a las puertas y llamaba. Oyó que Dante se acercaba, pero no lo miró. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Puedo, pero no quiero, y tampoco creo que tú quieras que lo haga.
Antes de que pudiera pedirle de nuevo que se marchara, la puerta nacarada se abrió ante ellos. Al otro lado todo era tan pálido como las alas aplastadas de las palomas blancas o tan dorado como las estrellas caídas. A diferencia de la iglesia de Leggen, aquel parecía un verdadero templo. Y el joven que abrió la puerta era casi igual a una de las esculturas de las deidades estelares que flanqueaban la escalera.